instalar tanto GTK-Term, Serial por Terminal, que se llama de ambas formas, y KST2, que es el programa graficador. Procedemos primero con GTK-Term. Le damos al control T y sacamos el terminal, o buscamos terminal en nuestro buscador y ahí ponemos sudo apt get install y en este caso gtkter y sería eso. En nuestro caso me pide la contraseña y ya está instalado. Y también vamos a instalar, este sería el programa para recepción de datos por puerto serie y grabado de datos en un fichero. Y ahora vamos a instalar el graficador, que sería sudo apt get install y el nombre es KST, en mi caso sería KST a secas, como estáis viendo. Le damos y ya me dice que está en su versión más reciente que la versión 2.08. Ahí la tenéis y ya está instalado. Bien, el siguiente paso es, vamos a hacer un programita. En este caso vamos a tener un Arduino y sobre ese Arduino vamos a simular que sería la recepción de nuestro CANSAT y nos va a enviar el tiempo, nos va a enviar también la humedad y la temperatura, para que reciba esos dos datos y lo grafique en tiempo real. Insisto, esto sería una simulación de los datos que está enviando nuestro CANSAT. Para ello nos vamos a Arduino Blocks, inicio la sesión y me creo el programita correspondiente. Nuevo proyecto, proyecto personal. En nuestro caso es un Arduino Uno con Imagínate de Restim. Y el nombre sería humedad temperatura. Nuevo proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a crear dos variables. Una variable que se llame humedad, otra variable que se llame temperatura, otra variable que se llame tiempo y vamos creando nuestro programa. Al principio vamos a establecer tiempo a 0. Y lo que vamos a hacer es que en la variable, en el bucle, en la variable establecer temperatura, nos vamos a tdrestim y le decimos que me va a coger del DHT11, que es un sensor de humedad y de temperatura, la temperatura. E igualmente lo vamos a hacer con la variable humedad. Y con el sensor DHT11 me va a coger la humedad. Después vamos a dejar pasar un tiempo, que en este caso va a ser un segundo. Y vamos a establecer tiempo como tiempo más 1. Nos vamos a matemáticas, nos vamos a la suma. Y establecemos tiempo como, en nuestro caso, como la variable tiempo más 1, que lo tenemos en matemáticas aquí, más 1. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser enviar por puerto serie. En mi caso, por puerto serie, en comunicaciones, vamos a colocar puerto serie. Primero inicializamos la comunicación serie a 9600 baudios, por ejemplo. Podría ser otra velocidad. Por ejemplo, creo que en el proyecto que tengo puesto son 115.200, el que está puesto en la documentación. Yo, por ejemplo, lo puedo iniciar a 9600 baudios. Y lo que vamos a hacer va a ser enviar por puerto serie
todos los datos, que sería enviar sin salto de línea. Para ello lo más cómodo es crearse una variable de texto, que la tenemos aquí, que sería crear texto con varios valores. Me creo la variable, una variable de texto, que le vamos a llamar por ejemplo buffer, que va a ser los datos a mandar, y establecemos buffer, que es lo que yo voy a mandar, crear un texto con, pues ahí tenemos varios valores. Pues, los valores van a ser los siguientes, con el valor de temperatura, vamos a crear aquí varias cositas, con el valor de temperatura, que sería texto, vamos a formatear un número, en este caso de la temperatura, que lo vamos a poner con 0 decimales, entonces cogeríamos formatear número, en este caso la temperatura, la tengo aquí en variable, con 0 decimales, después vamos a separarlo con un punto y coma, estamos uniendo el texto, temperatura con 0 decimales, con un punto y coma. Después vamos a formatear el número, en este caso la humedad, lo vamos a separar también con un punto y coma. Y por último vamos a formatear el número, que no hace falta en este caso, el tiempo. Vamos a formatear el número, en este caso la variable tiempo, con 0 decimales. Y lo que voy a hacer, bueno, perdón, vamos a cambiar el orden, vamos a poner primero humedad, perdón, el tiempo primero, me gusta más en este orden, primero el tiempo, después la temperatura y por último la humedad. Y después lo que vamos a hacer va a ser mandar por puerto serie, enviar, aquí lo tengo, con salto de línea, por puerto serie, la variable, en este caso la variable de texto, que se llama buffer, con un salto de línea. Ok, y ya tendríamos nuestro programita correspondiente que vamos a subir a nuestro Arduino. Ya lo tengo. Bien, subo el programita. Subido y compilado. Y podemos ver su funcionamiento y el envío de datos que me está haciendo por puerto serie. Si nos vamos aquí a la consola, le digo conectar a 9600 y estamos viendo los tres valores que me está enviando. Un segundo, 25, 29, 25 la temperatura y la humedad es 29 o 30, ¿vale? Y ahí están los diferentes datos que me está enviando. O sea que está funcionando correctamente. Este sería el chip que tengo sobre mi Arduino y en este caso sería el sensor, el DHT11, es el que tengo puesto sobre el Arduino y el que me está enviando los datos de humedad y de temperatura, en este caso. De hecho, si nos vamos al código y otra vez nos vamos a la consola, conecto y como estáis viendo, si le doy un poquito de vaho, el segundo valor, que en este caso está por 29,30, que es la humedad, estáis viendo en breve momento cómo va a cambiar de valor y ya lo tenemos en 95, estamos hablando de un 95%. Ok, bueno, ya lo tenemos preparado y ya está enviando datos por puerto serie. El siguiente paso, voy a desconectar este envío de datos. El siguiente paso sería abrir GTK, o sea, Serial por Terminal, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a buscar Serial por Terminal, que ya lo tengo aquí. Y en configuración del programa voy a buscar el puerto, que en mi caso va a ser donde esté puesto el Arduino, o en el caso del LoRa, donde esté puesto el LoRa. Y aquí lo tenéis, que va a ser el USB 0. El baud rate va a ser a cuántos baudios por segundo estamos enviando datos.
En el caso del LoRa era 115.200, aquí en este caso serían 9.600 baudios. Y le doy a OK. Bien, ahí estáis viendo cómo está recibiendo datos de la comunicación correspondiente. Si yo quiero grabar estos datos en un fichero, sería el log to file. Y ahora, por ejemplo, los voy a colocar en el escritorio. Se va a llamar, por ejemplo, datos.csv, mi fichero de grabación de datos. Le doy a OK. Bien, ya lo tengo, ya está grabando en ese fichero. Siguiente paso, una vez que estoy recibiendo datos por puerto serie, sería abrir el graficador, que en este caso va a ser KST. Buscamos, en mi caso KST2, ahí lo tenemos. Nos vamos al Data Wizard y en el Data Wizard cogemos el archivo que va a estar en Pedro escritorio datos CSV. Bien, nos vamos a la configuración del archivo ASCII y le vamos a decir que está separado por comas. Ahí tenemos los tres campos y si os fijáis se van rellenando. Vamos por el 31 segundos y empieza en la línea 1 y están separados, el separador decimal es por puntos. Le vamos a aceptar y el cambio, le vamos a decir que haga un change detection para que grafique cada vez que hay un cambio en los datos. Vamos a siguiente y como estáis viendo tengo tres columnas. Vamos a graficar la segunda, que es la temperatura, y la tercera, que es la humedad, dejando la columna 1, que va a ser el tiempo, nuestro índice o nuestro eje X. Nos llevamos al Selected Data a las columnas 2 y 3, temperatura y humedad respectivamente. Le damos a siguiente y ahora empezamos en la línea 0 y el Create from Field no es ni más ni menos que va a ser nuestro índice o nuestro eje X, que le damos que es la columna 1, que es el tiempo. Le damos a siguiente y ahora una nueva gráfica por columna, por tipo de datos, o sea que me va a sacar una gráfica por temperatura y otra por humedad. Y ¿qué más? Poquitas cosas más. Aquí en el curve style le decimos que línea solo para que no te pinten los puntos, que sería un rollo, queda bastante feo, y sería simplemente darle a finalizar. Y aquí tenéis la gráfica de la primera, la verde que estáis viendo es la temperatura, que oscila entre 23 y 24 grados, y la humedad, que como estáis viendo está en 33 y está cambiando en tiempo real. Estos valores de 20, 40, 60 son los segundos. Si yo ahora le echo un poquito de vaho a mi sensor de HT11, vais a ver cómo la gráfica se va a reinterpretar y ahí lo tenéis, como ha pegado un pico y un salto hacia el 90. Y la temperatura también, porque lo he tocado, ha subido un poquito y ha subido a los 25 grados, como estáis viendo. La humedad ahora bajará del 90 y muchos %, bajará escalonadamente, poquito a poco, hacia los 30 y pico % que tenemos. Y ya está. Esto sería nuestro registro de datos por puerto serie en fichero con GTKTer y nuestro graficado en tiempo real con KST.